Ian Garry dominó, sí, como es, dominó a Carlos Prates, pero estuvo a punto de ser noqueado en el último asalto. Pero aquí Ian Garry le puso un techo al brasileño y dijo: me da igual que estéis invictos en los Fighting Nerds, yo soy aquí tu papá y el papá es el que manda. Pero bueno, aquí surge una pregunta: ¿cómo fue que Ian Garry pudo dominar a Carlos Prates con el peligro que puede representar dentro de esta división? Me presento, mi nombre es Denis y estás en Esquina 9, mi esquina y tu esquina de artes marciales. Señores, Ian Garry ganó por decisión unánime a Carlos Prates en una pelea 5 asaltos donde quedaron 48-47, 48-47 y 49-46, que en mi opinión yo creo que los 3 primeros asaltos son para Ian Garry y luego los 2 últimos pues sí que pueden ser para Carlos Prates, aunque el cuarto ahí anda, el quinto es seguro para Carlos Prates. Pero señores, yo sé de que muchos vais a estar de acuerdo conmigo y otros no vais a estar de acuerdo conmigo y vas a decirme que soy un hater de los Fighting Nerds o algo así, cuando llevo diciendo en un montón de vídeos que los Fighting Nerds me encantan. Pero es verdad, señores, y es que Ian Garry ha dominado de manera espectacular a Carlos Prates, señores. Y es que desde el primer asalto Ian Garry se mostró mucho mejor que él. Y no creo que fuese algo técnico, sino que yo creo que fue algo más bien táctico. Y es que la estrategia que trajo Ian Garry a esta pelea fue algo brutal. Es cierto que la Chute Box no se caracteriza por hacer estrategias impresionantemente buenas, muchas veces van al choque, pero en esta pelea Ian Garry mostró su Fight IQ y fue algo impresionante, señores. Si es que os voy a decir una cosa, aunque Carlos Prates fue el peleador que fue para adelante, Ian Garry metió más golpes significantes, tuvo un mejor porcentaje de acierto en striking, también metió un montón más de takedown, que consiguió 4 de 19. Y es que, señores, no solamente es que duplicó, literalmente duplicó en golpes significantes a Carlos Prates, es que también el porcentaje de acierto lo tuvo más alto Ian Garry a pesar de haber lanzado más. Y para que entendáis un poco los datos, mirad, Ian Garry lanzó 242 golpes, de los cuales conectó 126, algo que bueno, para 5 asaltos está bastante bien. Y Carlos Prates intentó, o sea, lanzó 129, de los cuales acertó 63, es decir, Ian Garry el 52%, más de la mitad de los golpes que lanzaba conectaban, y Carlos Prates el 48%. Y no es solamente que Ian Garry conectara más, es que la mayoría de sus golpes iban a la cabeza, señores. Para que entendáis un poco, 86 golpes de los que tiró Ian Garry fueron conectados a la cabeza. Luego también tiró más patadas al cuerpo y más golpes al cuerpo que Carlos Prates, que Ian Garry tenía 17 y Carlos Prates 16. Y bueno, y si hablamos de golpes a las piernas, también tiene más. Es que Ian Garry superó en todo a Carlos Prates, señores. Realmente los que vieron la pelea puede que haya parecido una pelea bastante igualada porque Carlos Prates iba para adelante. Y es que la estrategia que trajo Ian Garry fue muy buena. Desde el primer asalto Ian Garry no quería ceder el centro del octágono, y también había una lucha por el posicionamiento del pie delantero. ¿Por qué? Porque era un ortodoxo contra un zurdo. Entonces el que consiguiera tener el pie por fuera tenía los dos brazos para poder conectar. En cambio, el que tuviese un pie por dentro solamente tenía la mano delante para poder conectar. ¿Por qué? Porque cuando tú estás distancia con distancia, tú estás aquí recto y la otra mano está aquí, tú tienes esta mano si tú estás por fuera, pero el otro no la tiene. Entonces desde el principio de la pelea Ian Garry consiguió dominar el exterior de su pie adelantado y tenía las dos manos para poder conectar. Entonces se quedaba Carlos Prates muy vendido porque siempre tenía que amagar con la de adelante y la de atrás tenía mucho recorrido, y ya Ian Garry ahí podía contragolpear o hacer lo que sea, ¿no? Pero bueno, volvamos. Ian Garry al principio de la pelea pues intentó dominar el centro, que Carlos Prates no pudiese ir para adelante, aunque eso solamente duró 2-3 minutitos y luego ya Carlos Prates empezó a mantener su ritmo y ahí parecía de que se le podía complicar un poquito la pelea a Ian Garry. Pero Machado tenía muy
muy buena estrategia contra eso. Y es que cuando se quedaba arrinconado por Carlos Prates, ¿qué es lo que hacía Ian Garry? Se movía para los lados y en el momento en el que Carlos Prates metía la mano delantera, pues Ian Garry se quitaba de la línea de explotación y amagaba el derribo o pegaba una tanda de golpes, es decir, metía una combinación bastante larga que casi siempre conectaba y volvían al centro del octágono, aunque luego de nuevo Carlos Prates se pusiese en modo cazador y Ian Garry fuese la presa que intentaba ser cazado, pero se defendía bastante bien. Luego en el centro del octágono, cuando estaban los dos juntos, Ian Garry tenía una estrategia muy simple, pegaba simplemente golpes desde la distancia porque Carlos Prates era un poquito más bajito y metía a lo mejor dos golpes que podía ser el 1-1 y luego high kick o 1-2 y metía el high kick y mantenía a Carlos Prates muy alejado con su oblique kick que le metía aquí en las piernas y de vez en cuando metía patadas giratorias. Entonces cuando Carlos Prates intentaba hacer alguna de sus combinaciones, Ian Garry solamente tenía que esperarlo y contraatacar y castigar cuando Carlos Prates intentaba irse a por Ian Garry. Y es que, señores, no le dio oportunidad. Luego es cierto que en el cuarto y quinto asalto, cuando Carlos Prates parecía de que ya estaba muy cansado, señores, mostró un corazón impresionante. Y es que empezó a tirar para adelante y ya no le importaba tanto que Ian Garry fuese a por él o lo que sea. Ya era matar o morir y Carlos Prates sabía de que iba a morir matando. Y Carlos Prates empezó a conectar muchísimos buenos golpes y al final del cuarto asalto conectó una mano trasera a Ian Garry, una mano zurda que le tocó aquí, incluso le hizo un corte en la nariz, le hizo sangre en la nariz y sinceramente Ian Garry ahí las pasó bastante canutas y la pelea se puso bastante interesante en ese momento. Es verdad de que Ian Garry pues pudo aguantar y la mayoría de veces tenía el recurso de poder irse al suelo y normalmente controlaba, pero aquí tenemos el quinto asalto, señores, donde ya Carlos Prates no tenía nada que perder y era un león sangriento que quería morir matando. Y señores, tuvo muchísimo éxito en el momento en el que empezó a meter un poquito más de golpeo, que no estaba tanto esperando el momento, sino que empezaba a proponer Carlos Prates, tuvo muchísimo peligro y es que es un peleador súper peligroso. Contra Li Jingliang era él el que proponía, pero contra Ian Garry no podía. Es cierto de que Ian Garry a lo mejor estaba un poquito más conservador porque ya tenía la pelea ganada, pero señores, Carlos Prates lo tuvo muy bien, el ground and pound, luego los scrambles que hizo. Señores, en un momento Ian Garry hizo un intento de derribo y Carlos Prates le dio la vuelta con un scramble y empezó a meterle ground and pound que yo decía, lo acaba. E Ian Garry decía, no, lo tenía controlado. No lo tenía controlado, señores. Ian Garry estaba sufriendo muchísimo, pero finalmente pudo acabar el round y es cierto que perdiendo el quinto asalto y probablemente el cuarto también, yo vi ganador a Carlos Prates en el cuarto asalto también, pero demostró Ian Garry de que era más inteligente que Carlos Prates y demostró de que también, ¿por qué no?, es mejor que él. Pero el dominio del irlandés fue tal que incluso en los asaltos los que perdió, metió más golpes que Carlos Prates. Y es que en el cuarto asalto hizo 23 de 42 golpes y Carlos Prates hizo 12, es decir, lo duplicó. Y en el quinto asalto, que supuestamente era el que Carlos Prates había ganado de manera impresionante, dominando y casi lo tenía ahí a Ian Garry, pues Ian Garry conectó 28 y Carlos Prates conectó 22. Es cierto de que Carlos Prates cuando tiraba muy duro y tenía mucho peligro y eso al final es lo que se juzga. Al final aquí no se juzga cuántos pases se da, sino cuántos goles se mete. Y Carlos Prates es un goleador. Carlos Prates cada vez que te pega una, tú lo sientes. Ian Garry lo que intentaba era mantener distancia y cuando se le complicaba la cosa, iba al derribo. Que ojo, Carlos Prates los primeros intentos de derribo fue algo impresionante. Es más, solamente le consiguieron derribar 4 veces de 19 intentos que lanzó Ian Machado Garry. Entonces, sinceramente, Carlos Prates muy buen peleador, pero la estrategia de Ian fue algo exquisito. Entonces, claro, yo quiero de que me dejéis abajo en los comentarios porque es lo que yo quiero ver, qué es lo que pensáis vosotros. Si creéis que Carlos Prates es una decepción o si creéis que los Fighting Nerds pues son unos sobrevalorados que todavía no se han enfrentado a nadie bueno, porque yo creo de que si Caio Borrallo se enfrenta a Khamzat Chimaev, Khamzat
lo sobrepasa. Y también yo creo de que, esto lo diré en otro vídeo, pero creo de que Alexander Volkanovski le daría una severa paliza a Jan Silva. Y ya os lo comentaré en otros vídeos porque me parece de que es muy bueno Jan Silva. Yo he hablado mucho de él en otros vídeos, pero sinceramente no me parece de que sea mejor que la mayoría de peleadores. Simplemente ha tenido buenos matchups, aunque se ha visto muy dominante contra gente como Bryce Mitchell. Pero bueno, señores, yo quiero que me comentéis abajo si creéis que Carlos Prates es una decepción o que Ian Machado Garry ha sido muy bueno en esta estrategia, porque yo sinceramente creo de que Carlos Prates no es una decepción. Demostró muchísimo corazón, demostró tener cardio, demostró ser bueno y ser competitivo contra la alta élite, señores. Es que Ian Garry le enfrentó tú a Shavkat, que iba a pelear por el cinturón y que es el coco de esta división. Entonces yo creo de que si le dan a un Geoff Neal o le dan una buena pelea a Carlos Prates, creo que va a conseguir noquear y a muchos peleadores dentro de esta división yo creo que le ganaría. Pero creo que Ian Garry era la peor opción porque es uno de los peleadores más inteligentes. Me gustaría ver un Carlos Prates contra un Jack de la Madalena. Yo no sé quién ganaría, de verdad, ¿eh? O un Carlos Prates contra alguien que no sea tan bueno en el striking como Belal Muhammad. A ver si es que Belal consigue derribarlo y ganarle a Carlos Prates. Pero, sinceramente, creo que Ian Garry era el peor matchup para Carlos Prates. Pero bueno, aquí lo más importante no es mi opinión, sino que es tu opinión. Así que coméntame aquí abajo lo que te he pedido antes. Y si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!